Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes, doctoras, doctores. Bienvenidos, como ya es nuestra costumbre, al Círculo Azul de la Salud de Ixomédicas. El día de hoy tenemos, como siempre, un gran invitado de la medicina mexicana, reconocido ampliamente en la comunidad médica del país y fuera muchas veces de nuestras fronteras, al doctor Carlos Javier Sánchez, a quien le doy la más cordial bienvenida. El doctor Sánchez estará platicando con nosotros sobre uno de los problemas, a mi juicio, más importantes de la medicina por su frecuencia y muchas veces por sus errores que cometemos los médicos en un diagnóstico que no es muy certero y que nos lleva por caminos verdaderamente cruentos. Así es de que el doctor Carlos Javier Sánchez tocará el tema de las infecciones de vías urinarias, lo cual ya nos ha mencionado hace unos minutos que ya el término está en desuso y que hay que hacer ciertas comparaciones y ciertas diferencias entre diferentes condiciones que él va a ir tocando. Pues bienvenido, doctor Carlos Javier Sánchez, y si fuera tan amable de darnos algún breve resumen de su currículum, por favor. Gracias, muy amable, doctor Higuera. Agradezco al Círculo Azul, agradezco al doctor Francisco Higuera, mi maestro, también a su papá, Francisco Higuera Ballesteros, que fue consultor técnico de la unidad de infectología, director del hospital, al igual que usted. Gracias. Les agradezco su invitación. Por otro lado, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, hice posgrado en infectología, posteriormente hice microbiología en el Instituto Politécnico Nacional y soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud, profesor de la UNAM, Poli y alguna vez de la Salle, de la UAM, de esas universidades en el área de infectología y fisiopatología y propedéutica. Perfecto. Pues como ven ustedes, tenemos a un médico clínico de primera línea y con el cual conversaremos sobre este gran problema de salud. Doctor Carlos Javier Sánchez, ¿cómo podríamos nosotros primero definir una infección de las vías urinarias? Ok, es un grave problema médico porque siempre tratamos de curar orina. Nos basamos a tratar de curar orina, pero lo que estamos curando es el endotelio urinario y ese endotelio urinario habría que clasificarlo y evaluar muy bien de qué estamos hablando. Por lo tanto, todo ese trayecto urinario puede ser infectado por diferentes circunstancias, primordialmente en el hombre, por problema prostático, y en la mujer, pues la mujer está molada, porque normalmente son 10-1 en condición de infección de vías urinarias en la mujer y 1 por un hombre, que se va a acentuar primordialmente posteriormente a la edad después de los 50 años. Eso es. Y entonces, ven ustedes cómo hay ciertas condiciones que predominan, bueno, que hacen particularmente susceptible a la mujer. Doctor Carlos Javier Sánchez, ¿y cómo, desde cuándo empieza a ser un problema particularmente importante en la mujercita? Ok, desde su nacimiento. Desde su nacimiento. El mal uso del pañal por la madre que contamina al hacer alguna higiene de excremento de atrás hacia adelante y hace contaminación vaginal. Y ahí influyen varios factores. La anatomía. La uretra es más corta, más amplia y además, pues la bacteria. Si tomamos en cuenta como médicos, hay pequeñas células, marcadores como el PIF2,
que es muy susceptible en menores de 2 años que no lo presentan, y después de los 2 años ya son susceptibles a estreptococo beta hemolítico, que es un daño que se puede presentar en el endotelio renal. Eso es. Y vías urinarias. Y vías urinarias. Uh-huh. Estos marcadores, doctor Sánchez, desde el punto de vista clínico, ¿los podemos determinar? ¿Los tenemos que determinar? ¿O simplemente son datos que hay que tomar en consideración para el tipo de bacteria que tenemos? Hay que tomarlos en consideración. Por ejemplo, cuando hay mala higiene, pues el germen más frecuente va a ser Escherichia coli. Uh-huh. Y dentro de las Escherichia coli, pues hay 5 variedades importantes. Pero a pesar de eso, pues debe de haber un sentido de contaminación que va de la periferia hacia arriba. Eso. En cambio, cuando tenemos una infección por estreptococo a nivel de la faringe, pues va a ser por vía hematógena y nos va a lesionar. También tenemos por contigüidad, y esa contigüidad pues involucra que haya un daño anatómico o funcional en el organismo que nos dé problemas de estasis urinaria. Primordialmente, riñón en herradura, dobles ureteros, una vejiga retencionista, problemas a nivel de medular que den por condición que la micción no sea la adecuada. Entonces, la función de la micción también nos involucra ciertos problemas. Eso es. Doctor, y entonces, yo creo que es un problema en este momento que tenemos que enfocarlo un poquito más a la mujer. Los minutos siguientes los dedicaremos al hombre, pero usted decía una cosa que es muy interesante y con la cual estoy completamente de acuerdo. El médico se dedica a curar la orina. Uh-huh. Somos, dentro de nuestras pensamiento lógico, tradicional, a pedir un examen general de orina, ¿no? Sí, claro. Y este examen general de orina generalmente nos sale con algunos datos que podemos o interpretamos inadecuadamente. Sí. ¿Cómo podemos hacer para evitar estos errores de interpretación? Bueno, lo primero es cómo vamos a solicitar el examen general de orina y en qué momento se va a estudiar. Debe de ser una orina en chorro medio, se debe de estudiar media hora después de haberse tomado, porque si se deja a través del sol en una ventana, pues se va a cristalizar por las mismas sustancias que tiene la orina. Claro. Y después darle su valor macroscópico y microscópico. Eso. Macroscópico desde el color Vogel, que son 9, que normalmente los médicos solamente ocupamos 1, 2, 3 y 4, y que nos dan color blanco, color paja, color como sidral, color como Coca-Cola, así lo menciona la gente y lo mencionamos los médicos, pero que tendremos ciertas características de color. Luego la densidad, luego toda el estudio microscópico que nos va a determinar si tiene nitritos, si tiene cantidad de hematíes, si tiene cantidad de bacterias, pero primordialmente un punto cardinal puede ser la presencia de nitritos. Eso es. Y la otra es, pues, cuando un paciente tiene una predisposición metabólica, como sería la diabetes mellitus, que es una gran epidemia y que nos va a dar también y se va a sumar en la infección de vías urinarias, cuando hay una descompensación metabólica y supera más allá los 200 miligramos de glucosa que no filtra el riñón y ya vamos a tener glucosuria. Eso es. A ver, doctor, y bueno, vuelvo a repetir, es una costumbre. Señor, señora, dentro de los exámenes rutinariamente pedimos el examen general de orina, pero debemos de tener algún cuidado
porque es muy común que lo recomendemos en el urocultivo, Claro. el aseo, el chorro medio, etcétera, etcétera. Pero en el examen general de orina puede ser así tan eh, abierto la toma del producto Es, o hay que hacer algún cuidado. Se tiene que tener cuidado con los urocultivos y con el examen general de orina. Eso es. Con el cultivo todavía aún más, pero sí para evitar una contaminación, un poquito de limpieza, chorro medio y la primera orina de la mañana. Y Eso, no dejarla que se ponga en un que se cristal, concentre, ¿no? que se concentre, estudiarla lo más pronto posible. Eso es. Y con eso ya tenemos pues realmente una mayor seguridad, me imagino, en los resultados que van a salir de ese examen de la orina. Sí, y es una orientación, porque definitivamente si el paciente tiene un problema metabólico, el examen general de orina va a salir alterado. Eso es. Hay que darle su valor a ese examen. Y en este momento, doctor, que estamos, ya tenemos el resultado del examen general de orina. ¿Qué valor le vamos a dar, por ejemplo, a la presencia de escasos eritrocitos o abundantes leucocitos? Si hablamos de Tomándolo en condiciones así de cualquier tipo. Si hablamos de la mujer, tendremos que hacer una gran diferencia si está menstruando o no está Eso. menstruando. Ese es un factor muy importante. Cuando hay abundantes eritrocitos, hay que darle su valor. Y si tiene presencia de sangre, ya nos puede dar una indicación muy precisa. Cáncer o tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Eso, son dos causas O que tenemos algún trauma en vía Ah. urinaria. en vía urinaria. Y en cuanto a los leucocitos, que es donde el médico tiene mucha atención, mucha fijación, tenemos por la interpretación. ¿Qué implica unos leucocitos ante la carencia de síntomas? O ante la ausencia, no carencia, perdón, ausencia de síntomas. Pues nos iríamos a las condiciones clínicas donde cometemos un gran error. Infección de vías urinarias altas, infección de vías urinarias bajas. Y no decimos nada. Deberíamos de utilizar los criterios de Peterson. Ajá. Los criterios de Peterson nos dicen que debemos de establecer un criterio anatómico clínico para saber de dónde viene esa infección. Eso es. Cistitis, uretritis, nefritis, pielonefritis en su momento, bacteriuria sintomática o bacteriuria asintomática. Y creo que con eso le podría contestar que tendremos que darle un valor. ¿Qué tantas bacterias puede tener un paciente y qué tantos signos o síntomas puede llegar a tener? Están tan acostumbrados los pacientes a tener bacteriuria que no le ponen importancia al pequeño ardor urinario, a la urgencia urinaria, a las molestias de que de repente la vejiga se llena, al nictámero invertido, a la enuresis nocturna, o casos así importantes donde sale pequeño un gas por vía urinaria y que en determinado momento puede ser el inicio de una fístula o un problema de alguna bacteria que produce gas, entre ellos Escherichia coli. Eso es. Entonces, todos estos elementos que usted nos está mencionando, clínicos y de laboratorio, pues el médico debe de interrogarlo, ¿no? ¿Sale con aire? Ah, cuidado, ya tenemos un signo diferente, alguna condición que no se da naturalmente en la micción. Y darle su valor a la bacteria. Eso es. Y bueno, yo insisto, perdone que insista yo en esto, porque yo he visto que en muchas ocasiones llega el examen general de orina, lo revisa el médico y dice, ay, tiene usted muchísimos leucocitos. Lo primero que pensamos es que tiene infección, pero no le preguntamos a la paciente, ¿se asió? Sí. No le preguntamos,
fue el chorro medio. 3, pasamos automáticamente al urocultivo en una parte, y 2, iniciamos un tratamiento en base a un solo elemento. ¿Esto está justificado? No, porque tiene diferentes connotaciones. Si es una mujer, pues están muy cerca genitales, actividad sexual, flujo, gérmenes que se pueden encontrar en la piel. O sea, debe de tomarse un examen general de orina con un gran valor y tomarlo en el concepto clínico. Eso Por es. ejemplo, la mujer embarazada puede tener una infección de vías urinarias y muy severa. Y el germen que vamos a encontrar en ella es Staphylococcus saprophyticus A y saprophyticus B. Y cuando se encuentra Escherichia coli, pues se asocia mucho a trabajo de parto, a problemas de aborto. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli, desde la Escherichia coli se saca la enzima, la bacteria patógena más Sí. agresiva, ¿no? Sí. Del urotelio. Y además provoca estasis urinaria y provoca contracciones uterinas. Eso es un estimulante. Sí. Entonces, Escherichia coli pasa a ser un patógeno primordial en la identificación. Doctor, ya tenemos el diagnóstico. Solicitamos en el examen general de orina que nos orienta que hay escasos o muchos eritrocitos, tenemos nitritos, tenemos los leucocitos. Leucocitos y nitritos, ¿son indicativos más de infección o solamente leucocitos sin nitritos? Leucocitos y nitritos. Y nitritos. Eso es indicativo de que tenemos una posible infección. Y luego viene si tiene cristales de oxalato, de urato, que nos van a orientar que hay ya probablemente un daño renal. Eso ya es un poco más arriba, ¿verdad? Ahora, doctor, ahora sí ya tenemos el DESI, tenemos la solicitud de urocultivo y nos llega el urocultivo, ¿sí? Menos de 50,000 colonias de Escherichia coli. Hablando específicamente de urocultivo, existen ciertos criterios. Eso. Y el criterio más importante que tenemos en medicina son los criterios de Katz. Ajá. Y el criterio de Katz dice que se tienen que tomar por lo menos 3 urocultivos con un germen único, y ahí viene la orientación de cuántas unidades formadoras de colonias tiene. Un gran valor es 100,000 unidades formadoras de colonias con germen único y que sea en un paciente que no esté sondeado, que tenga fiebre, que tenga malestar urinario, que orine por las noches 20, 30 veces, o que tenga poliuria, poliacuria, algunas condiciones especiales. Otro será cuando el paciente esté sondeado por diferentes causas, puede ser por piedras, por próstata, por mal funcionamiento de vejiga o por cáncer, y tenga una infección ya recurrente por la misma sonda. Y ahí le tendremos que dar valor con 25,000 unidades formadoras de colonias. O podremos cerrar esa sonda, hacer que se haga un globo vesical y hacer una punción vesical. Ahí hasta con 10,000 unidades formadoras de colonias puede tener valor. Los criterios de Katz nos dicen que tenemos que pedir por lo menos 2 urocultivos, máximo 3, con el mismo germen y dar un tratamiento. Eso. Pero, costo-beneficio, con un urocultivo bien tomado, podremos tener un gran valor microbiológico. Doctor, yo creo que sí, como están las cosas ahora, hacernos 3 urocultivos, que no son muy onerosos,
Pero sí, realmente 3 ya son importantes, ya impactan en la economía. Y uno bien tomado creo que es un muy buen indicador, no sé qué piensa usted, pero ya tenemos el urocultivo, ya tenemos estos elementos de juicio que usted nos acaba de mencionar. ¿Cómo empezamos a tratarlo? Ok. El primer aspecto que nos dicen las guías de práctica clínica es que la clínica supera muchas cosas. A veces cuando iniciamos y tenemos sintomatología y un examen general de orina, podremos dar un tratamiento. Y un tratamiento bien analizando cada uno de los casos, cuál es su causa, y tratar de resolverla. A veces el problema es cambiarse los calzones, que no se los, que no se los cambian y tienen ahí secreción y muchos, o el acudir a un baño que esté limpio, limpieza. Eso nos puede llegar a solucionar el problema. Eso. Pero si esto persiste, si la sintomatología persiste en el primer tratamiento, entonces tenemos la obligación de determinar cuál es la causa de esa infección. Ya sea por cultivos, y cuando tenemos un cultivo positivo, todavía tenemos que determinar cuál es la causa por las cuales se presenta la infección de vías urinarias. Un epispadias, un hipospadias, un problema de próstata, un problema de un cistocele, un problema de una mala atención de un parto, donde la paciente tosa o haga un esfuerzo y tenga pérdidas insensibles de orina, no se cambie la limpieza, el material para evitar la orina, y esa orina genera una infección ascendente. Eso. O en su problema, un problema anatómico, un problema vesical, un problema neurológico, que implicaría ya un tratamiento alternativo. Por lo tanto, van de la mano un urocultivo y tratar de identificar por medio de ultrasonido, una urografía con técnica de Arata, una tomografía, un urotac, un gamagrama renal, todos los estudios necesarios médicamente para determinar cuál es la causa de esa infección. Esto me imagino es en las condiciones de cronicidad. Sí. ¿De cuántos pacientes o cuántas pacientes estamos hablando que tengan la primera crisis, el primer ataque de infección de las vías urinarias inferiores y se vaya hacia la cronicidad? Pues es un porcentaje alto y que lo tendremos que ver, un 50%. Un 50% en de las las mujeres. Esto es A consecuencia. mayor de los 20 años en adelante ya le tendremos que dar un gran valor. Si son menores de 20 años, con más razón hay que darles un gran valor. Eso es. ¿Cuál sería esta condición de darles un gran valor a estos? Una enfermedad de transmisión sexual que esté involucrando infecciones recurrentes y con ello una infección de vías urinarias. Eso. Una malformación a nivel de todo el tracto urinario o la obesidad. Estamos en un grave problema en nuestro país, la obesidad, y la obesidad en la mujer da un proceso infeccioso severo. También, pues, ¿a qué nos dedicamos? Si nos dedicamos a ser taxistas, pues tenemos un compromiso de no tomar agua y con eso un proceso de infección de vías urinarias recurrente por falta de agua. Por lo tanto, somos médicos, debemos de evaluar muy bien cuánto nos debe de entrar de agua y cuánto nos debe de salir. Porque el entrar de agua está bien calculado que tendremos que tener 50 mililitros por kilogramo de peso por día. Y para excretar, tomando en cuenta pérdidas insensibles, al hablar, al sudar, al caminar, se calcula que deben de ser 40 mililitros para decir que el paciente por hora tiene anuria o no tiene anuria. Entonces hasta eso tendremos que evaluar. Tenemos que valorar la función renal.
Doctor, ya tenemos muy poco tiempo. Desafortunadamente siempre entramos a la parte que al médico le atañe más, le interesa más, ¿no? ¿Qué novedades tenemos en el tratamiento de la infección urinaria? ¿Y cuál es una pauta que el experto como usted nos recomienda para iniciar el tratamiento, perfilar el éxito y posteriormente la vigilancia y la prevención de esto? Y si entramos a la cronicidad, es otra una definición. Okay. En el campo de la antibiótico terapia, pues tenemos cosas muy amplias para su tratamiento. Desde qué es lo que queremos y qué es lo que queremos lograr. Hay esquemas de primera línea, segunda línea, con germen aislado, o nada más antisépticos urinarios. Como ejemplo, el ácido nalidíxico, acidificar la orina, la vitamina C todos los días para evitar una bacteriuria. Pero ya cuando está bien determinada la infección de vías urinarias, podremos utilizar fármacos de primera línea como beta-lactámicos de amoxicilina, clavulanato, con muy buena dosificación y buenos resultados. Trimethoprim sulfamethoxazol, no se diga, con muy buenos resultados. Serían los de primera línea. Posteriormente, un medicamento extraordinario que funcionaría en infección de vías urinarias serían los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, pero su gran determinante es que deben de ser por vía parenteral, pero además en algún momento dañarían el riñón y entonces deberíamos de ocuparlos con cierto cuidado y bien aplicados. Mucha precaución. Mucha precaución. Luego ya tendremos fluorquinolonas, que son medicamentos ideales, que son por vía oral y vía parenteral, con un buen funcionamiento. Cefalosporinas de segunda, de tercera generación, también nos funcionarían para una infección severa. Y por último, los carbapenémicos. Y ahora tendremos gérmenes multiresistentes, porque al paciente con infección de vías urinarias y los que vemos en el hospital es que ya llevaron 10 esquemas de tratamiento y no se responde. Entonces tendremos que evaluar por una sensibilidad adecuada y ver con el urocultivo qué medicamento le podremos proporcionar. Uno de ellos, y una alternativa terapéutica, también puede ser la fosfomicina. Ese es un medicamento que, bueno, estuvo muy criticado, muy relegado hace algunos años y que toma... Las fluorquinolonas y las carbapenémicos. Los carbapenémicos. Ese es en infecciones de vías urinarias realmente severas, que espero que cuando las tengamos en el consultorio las definamos muy bien y las enviemos a un centro de atención del segundo o del tercer nivel, con el propósito de que sean atendidas por el médico infectólogo e indiscutiblemente un médico especialista en las vías urinarias para que se determine por qué se fue a la cronicidad del enfermo. Mientras tanto, doctor Javier Sánchez, Carlos Javier Sánchez, le damos nuestro agradecimiento por los conceptos vertidos. Nada más quisiera agregar dos cosas que considero importantes. Muchos de los pacientes tienen un catéter en J o tienen tuberculosis. Y tuberculosis urinaria que hay que también detectarla. Es muy interesante, muy importante la mención del doctor Sánchez. Tuberculosis es algo que hace mucho no pensamos y que hoy está vigente. Pues nuevamente queremos agradecerle su presencia, queremos agradecerle sus conceptos, esperemos tener la oportunidad de seguir platicando con usted. Y bueno, doctoras, doctores, no me resta más que invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de Ixomedical, el Círculo Azul, en los próximos viernes, como cada uno de ellos ha sido en este último año, y siempre con muy buenos temas. La presencia de expertos y con el mejor deseo e intención de que estos conceptos les sirvan a ustedes para mejorar la atención médica en sus unidades de actividad y particularmente les sean de mucha utilidad
a los pacientes que les consultan. Muchísimas gracias. Queda con ustedes, como siempre, su amigo, el doctor Francisco Higuera Ramírez, conductor del Círculo Azul de Ixo Medical. Hasta la próxima semana. Buen fin de semana.